Capítulo 17. Cuando uno mira hacia un abismo sin fondo, ¿qué siente uno al borde de la desesperación? Desesperación. Reluctancia. Incredulidad. Todos eran similares a lo que la mayoría de los Shinigami sentían en este momento. Más allá de los muros del Seiretei, donde el cielo estaba manchado de gruesos puntos negros que abarcaban todo el horizonte, se encontraba una fuerza que presión espiritual que era casi intolerable. Era una sensación similar a la de llevar una gran carga sobre los hombros y nunca poder quitársela a pesar de todos. Fue insoportablemente doloroso para los Shinigami más débiles que ya estaban en peligro de desmayarse antes de que comenzara cualquier forma de batalla. Sentados y aquellos que poseían suficiente energía espiritual propia permanecieron de pie, la mayoría de los cuales eran Shinigami de clase capitán. Yamamoto miró sombríamente al enemigo fuera de los muros del Seiretei antes de que sus ojos regresaran a Kaien Shiba, quien tenía una mirada solemne en ese que esto era de lo que Kaien estaba advirtiendo a todos, pero un rey de los huecos. Nunca antes se había oído hablar de él. De todos modos, no era el momento de pensar en tales asuntos. Se formaron arrugas en las cejas de Yamamoto, antes de que inmediatamente comenzara a dar órdenes. Shunsui, reúne a tu escuadrón e inmediatamente comienza la evacuación de los oficiales desocupados hacia los refugios protegidos cerca de la cuarta división. Entendido, respondió Shunsui, asintiendo con la cabeza a Ukitake antes de inclinar hacia abajo su sombrero de paja de ala ancha y marcharse. Ahora el resto de ustedes, continuó Yamamoto, observando las caras de los otros capitanes. Itsugaya, Kaname y Komamura, lideren sus divisiones para red occidentales. Yamamoto entrecerró los ojos en dirección al horizonte, antes de decir sombríamente: puede que no duren mucho. Las expresiones en los rostros de los tres capitanes cambiaron a incredulidad. Los muros que rodeaban al Seiretei estaban hechos de Sekiseti, un tipo raro de por negar los efectos de la energía espiritual, lo que hace increíblemente difícil que cualquier ataque la dañe. Zero o Kido, ambos resultarían ineficaces contra la fuerza física. Podía traspasar las paredes, y esa era la razón por la que la Sociedad de Almas tenía guardianes de las puertas para abrir y cerrar las puertas. Ellos atónitos, ninguno de los capitanes llamados pudo reaccionar, permaneciendo inmóviles en su estupor y obteniendo una mirada de impaciencia de Yamamoto. De pronto se dieron cuenta de esto, e inmediatamente se fueron sin decirle una palabra más. El tiempo era de la importancia. No sabían cómo los Oyous podrían atravesar las puertas, pero de todos modos se prepararían para ello. Yamamoto resopló, antes de suspirar, y luego dirigió su atención al resto que quedaba. Aizen, informa al Escuadrón 11 de la situación y refuerza su fuerza brindando apoyo con Kido. Actualmente nos falta un capitán del cuerpo de Kido, pero te suficiente conocimiento. Por lo tanto, te confiaré esta responsabilidad como lo haré. Enviando al Escuadrón 11 para que actúe como vanguardia después de o aproximada de la fuerza del enemigo. Aizen se subió las gafas después de que Yamamoto terminó de hablar y dio su consentimiento. Saliendo rápidamente de la habitación momentos después en D11. Terminado de instruir a Aizen, Yamamoto luego se volvió hacia Soifon. Te necesitaré para recopilar inteligencia sobre el enemigo. Confío en que tu información no habrá errores, respondió Soifon rápidamente con un asentimiento. Bien, entonces vete ahora y regresa lo antes posible. Entendido, capitán jefe, respondió la voz de Soifon. Su imagen residual ya se desvanecía después de una ráfaga de Shunpo, o Flash Step. Shunpo, o Flash Step, era un arte de movimiento Shinigami que pertenecía a una de las 4 habilidades básicas de combate de Shinigami que incorpora chorros de movimiento instantáneo. Esta técnica se basaba sobre todo en la velocidad del usuario. Recorrer una distancia del punto A al punto B en el menor n posible, haciéndolo menos agotador para las reservas del usuario. Habiéndose ido Soifon, Toshiro, Shunsui, Kaname, Komamura y Aizen, solo quedaban unos pocos capitanes en la habitación. Bueno, entonces jefe capitán, Jin sonrió mientras hablaba. ¿Qué quieres que hagamos? Obviamente no debes tener la intención de que nos quedemos ocio, ¿verdad? Yamamoto miró a Jin antes de decidir una respuesta. Entonces dirige a tu escuadrón cerca de los muros del sur y prepárate para cualquier circunstancia inesperada. Los muros del sur eran en realidad una de las zonas más fortificadas del Seiretei y, por ello, allí se ubicaban numerosas instalaciones. Lo más importante es que también se construyó cerca de allí, lo que lo convierte en un lugar importante para proteger.
También sucedió que permitió que el Escuadrón 3 apoyara convenientemente la puerta occidental en caso de que los otros escuadrones tuvieran problemas. Entonces me iré, dijo Jin antes de detenerse repentinamente y permanecer en silencio por un momento en contemplación. Salió momentos después. Yamamoto cerró los ojos, pensando en silencio antes de mirar sin palabras a Byakuya Kuchiki y luego a Renji. No le tomó mucho tiempo hablar una vez más. Su presión espiritual espesa en un hueco de Reiatsu descendió sobre el área. Las manos de Yamamoto se apretaron alrededor de su bastón mientras todo su cuerpo se tensaba, pero un toque silencioso de Uno Ana hizo que reconsidera. Teniente Abarai, llamó. Como el capitán Kuchiki está actualmente incapacitado, liderarás el Escuadrón 6 y te unirás a la 12ª división más cercana y ayudarás a fortalecerla. He entendido. Renji hizo un saludo torpe, luego rápidamente enderezó la espalda, presentó sus respetos a su capitán y luego se fue después de una mirada a Kuchiki. Sin embargo, nadie prestó atención a esto, ya que había asuntos más importantes que discutir. Ahora para el resto de ustedes, dijo Yamamoto. Estacionaréis todos vuestros escuadrones cerca del cuartel del cuarto en el caso de defender a los heridos y ayudar a las otras divisiones. Yamamoto luego reunió la atención de todos los capitanes presentes antes de hablar una vez más. Si estos huecos piensan que sociedad de almas como les plazca, están equivocados. Y les mostraremos por qué. Acompañado de las palabras de Yamamoto había un aura de autoridad que impregnaba toda la habitación y, con ella, un aire dominante. Ninguno se atrevió a ir de Yamamoto, en cambio, se prepararon para cumplir con sus deberes. Despedido, dijo Yamamoto con un golpe de su bastón, enviando reverberaciones por toda la habitación. Uno por uno, los capitanes restantes salieron hacia la dirección de sus propios escuadrones con la excepción de uno. ¿Capitán Ukitake?, preguntó Uno Ana. A diferencia de los otros capitanes, Yamamoto no había despedido a Uno Ana, ya que tenía otras cosas que discutir con esto, fue ella quien expresó la pregunta. Jushiro Ukitake tenía una expresión complicada en su rostro, que era más parecida a la desgana mientras se demoraba en la entrada de la habitación. Actualmente mirando ni a Yamamoto ni a Uno Ana, sino a Kaien Shiba y a la inconsciente Rukia Kuchiki. Tragó saliva antes de volver su atención hacia Yamamoto. Si me permites, capitán jefe. Jushiro habló. ¿Puedo preguntar qué deseas hacer con ellos? La pregunta de Jushiro era natural. Ambos formaban parte de su escuadrón. Uno como su único teniente y el otro como oficial sentado. Ambos eran personas muy bien y deseaba proteger. Una luz brilló en los ojos de Uno Ana mientras miraba fijamente a Jushiro, quien se estremeció, sintiendo como si Uno Ana supiera exactamente qué era lo que por su cabeza. Esos asuntos no deberían preocuparte, capitán, dijo Yamamoto con un suspiro, pero no se detuvo ahí. Pero como líder de estos dos, solo puedo decir con hacia Rukia Kuchiki de Central 46 no cambiará. En cuanto al teniente Kaien Shiba, tenía razón en su decisión de no regresar. Las leyes no están de poseer el poder y la energía espiritual de un hueco es una violación de lo que representamos como Shinigami. Al igual que en aquel entonces con respecto al regla no ha cambiado. En el medio tiempo, estará cautivo con Rukia Kuchiki en la torre más al norte, donde probablemente será purificado por el Sokyoku para descanse en paz. Por lo tanto, redimiéndose bajo las leyes de la sociedad de almas. Las manos de Jushiro se apretaron en puños, pero su expresión permaneció igual. Capitán, Kaien habló en voz baja, con los ojos mirando hacia el suelo de madera. Ya sabía que esto sucedería, y ya me he decidido a encontrarme con Miyako, de lo contrario, no estaría aquí. Toma mi advertencia como mi contribución final a la sociedad de almas, y prométeme que cuidarás de mí. Hermano y hermana irónicamente. Kukaku nunca ha sido el más razonable, y Garju todavía tiene mucho que aprender, pero de todos modos, continúa tomándolos. Ya sabía que la situación del clan Shiba, pero sabía que tú no lo harías. Deja que Kukaku se encargue de esos asuntos por su cuenta hasta que se acostumbre a ellos. Tan mismo, capitán en jefe, terminó Kaien, inclinando la cabeza. Los ojos de Yamamoto se iluminaron con silenciosa admiración. Incluso bajo una sentencia de muerte, Kaien no pensó en su propia situación, sino en la situación yendo tan lejos como para continuar dedicándose a la sociedad de almas a pesar de su desafortunada circunstancia. Está dentro de mi poder, dijo Yamamoto, provocando un audible suspiro de alivio de Kaien. Kaien levantó la cabeza y miró a Yamamoto, y luego a Jushiro. Una última petición, habló.
Habla, la voz de Yamamoto era severa, pero se podía ver un sentimiento amargo en sus siguientes acciones, ya que Yamamoto parecía convertirse en el hacia su apariencia. Después de todo, ya había visto morir a demasiados Shinigami destacados en el cumplimiento del deber. Este fue solo otro caso. Mis hermanos, Kukaku y Ganju, Kaien pareció vacilar. Que no sepan que he vuelto. Conociendo a Kukaku, no se quedará de brazos cruzados. Kukaku era la hermana menor de Kaien Shiba. Su personalidad era descarada y, a veces, también era bastante impulsiva. Sobre todo, ella era fuerte y no tolera desde que se dio por muerta a Kaien y Miyako había fallecido, se había vuelto aún más incontrolable. Si se entera de que Kaien todavía está vivo, pero que va a por su existencia, es muy posible que abra un agujero en el Seireitei y, sin darse cuenta, ayude a los huecos. Después de todo, ayudando a los Oyouso no, que su hermano mayor fuera ejecutado solo por romper una regla que no podía evitar romper solo por estar vivo. De las dos personas a las que se dirigió Kaien, Jushiro Ukitake y el capitán jefe Yamamoto, fue más claro para Jushiro entender lo que Kaien estaba insinuando. Después de todo, con Kaien como lugarteniente de Jushiro, Jushiro había interactuado a menudo con Kukaku y estaba familiarizado con ella hasta cierto punto. Para Yamamoto, la solicitud de Kaien era solo otro asunto que podía resolverse fácilmente en consideración a la lealtad que Kaien estaba mostrando. De hecho, Kaien muriera con la menor cantidad de dolor. Independientemente, las dos personas a las que se dirigió estuvieron de acuerdo, aunque de mala gana por parte de Jushiro, ya que sabía lo que significaba para saber que Kaien todavía estaba vivo. Esos hermanos se querían, y se hizo aún más evidente después de la supuesta muerte de Kaien. Kukaku elige reubicar el Shiba fuera del Seireitei para alejarse de los conflictos políticos. Entonces me iré, dijo Jushiro con rigidez, inclinándose hacia Yamamoto antes de asentir con la cabeza hacia un Nohana antes de congelarse y luego fingir ignora. A pesar de toda la valentía y la calma que Jushiro estaba mostrando, era evidente a través de los ojos experimentados de un Nohana que Jushiro estaba muy asunto. Sin embargo, a diferencia de Yamamoto, que ya sabía de tales cosas pero no actuó en consecuencia, al menos le daría un recordatorio de la situación. El Seireitei está siendo atacado por una fuerza masiva de Oyous, este no es un momento para Discord sino para Unity. Espero que tome esto en serio, capit con calma. Cuando Jushiro se fue. La espalda de Jushiro se enderezó, mirando a un Nohana en estado de shock por un instante antes de volver a la normalidad. Jushiro abrió los puños y luego suspiró. Entendido, capitán Nohana. Lo tendré en cuenta. Con eso, Jushiro salió de la habitación. Yamamoto tarareó mientras pensaba, sintiendo las fluctuaciones de la energía espiritual presente en el aire y los breves destellos rojos que aparecieron justo de boca se convirtió en una línea delgada, sus ojos se entrecerraron y una sed de sangre nostálgica surgió de su interior. Ya no podía recordar la última vez que se atrevió a atacar a la sociedad de almas, pero su cuerpo aún recordaba las batallas de antaño. Era Yamamoto Genryusai Shigekuni, capitán en jefe de los 13 escuadrones de la corte y su fundador. Era el mayor entre los Shinigami, el más tradicional y esperaba menos de sus subordinados. Sin embargo, una vez fue conocido con un nombre diferente. Eijisai. Instructor principal de la escuela Genji preexistente y el Shinigami más fuerte que jamás haya existido. Capitán en jefe, algo se siente mal en todo este asunto, dijo un Nohana. Yamamoto enarcó una ceja. Adelante, dijo. La sociedad de almas está siendo atacada por la única razón de salvar un solo hueco que el capitán Mayuri ha llevado a sus laboratorios. Un Nohana expresó no es que no deteste tales acciones hasta cierto punto, pero el capitán Mayuri lo ha estado haciendo durante muchos años, y ha producido sus propias contrarresultado. Sin embargo, ni una sola vez se ha presentado una situación como esta. Es, sin precedentes. La naturaleza de un hueco, tal como la discutieron los académicos de la Sociedad de Almas, se basó únicamente en la evolución y el estilo de vida de un hueco. En que nace un hueco, el instinto de alimentarse lo impulsaría a actuar contra los humanos espiritualmente conscientes e incluso contra los de su propia especie. Supervivencia no solo dependía de la seguridad en los números, sino de la seguridad en la propia fuerza. Por eso la fuerza base de cualquier Bastolorde era huecos capaces de sobrevivir a innumerables batallas y evolucionar a su mejor estado a través de sus propios esfuerzos. Sin embargo, como un subproducto los huecos naturalmente no buscaban vivir en grupos. Después de todo, era más probable que fueran traicionados y comidos si sucumbían a un estado debilita. Sin embargo, debe haber una única razón para ello.
Y todo se reduce a un solo ser. Al final, capitán jefe, la mirada de Unohana estaba fija en la dirección de los muros de defensa, y hacia los ojos de una figura pronto apareció un ceño fruncido en su rostro cuando la figura desapareció detrás de un enorme grupo de huecos. Sin embargo, la impresión que pudo obtener de la figura fue duradera. Por lo fuerte que Yamamoto estaba agarrando su bastón, estaba claro que también había propia impresión en la figura. Un silencio descendió por la habitación que podría hacer que cualquier otra persona se sintiera sofocada. Ignorando esto, Unohana expresó la única pregunta: ¿quién era este rey de los huecos? El silencio volvió a impregnar la habitación, los únicos sonidos provenían de la suave respiración de Byakuya. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que Yamamoto comenzara a moverse, deteniéndose junto a la puerta mientras le daba instrucciones a Unohana mientras respondía su pregunta. No sé qué tipo de ser es, ni deberíamos darle mucha importancia. Este rey de Hoyous está amenazando el bienestar de la sociedad de almas, y eso solo es reactuar. Por ahora, yo se dirigirá hacia el centro del Seireitei. Hay algunos asuntos de los que tengo que ocuparme, pero mientras tanto, vigile al capitán Kuchiki y a su escuadrón para recibir a los heridos, dijo Yamamoto antes de hacer una pausa. Una explosión resonó en todo el Seireitei, enviando temblores a través del suelo y reverberando dentro de los edificios, amenazando con derrumbarlos. No pasará mucho tiempo antes de que comience esta batalla. Los cuerpos estaban tirados contra el suelo en las calles sucias cerca de los distritos exteriores del Rukongai ubicados fuera de los muros del Seireitei. El Rukongai era la porción más grande de la sociedad de almas y la más poblada. Se dividió en una serie de 320 distritos con 80 asignados lateral y longitudinal. Las divisiones de los distritos también representaban el bienestar y el estilo de vida general de los habitantes. Los distritos más cercanos a Seireitei eran los más ordenados y bien mantenidos, mientras que los distritos exteriores 50 o más recibieron una diferencia drástica en la habitabilidad. Proceso de decadencia en el que cuanto más lejos estaba el distrito de los muros del Seireitei, peores eran las condiciones de vida, más parecidas a las de un B de una sociedad sofisticada. Pero independientemente de tales hechos, lo que importaba en ese momento era la abrumadora presión espiritual que pesaba sobre los habitantes del Rukong. No estaban protegidos por los muros de la sociedad de almas y, por lo tanto, estaban a merced del ejército de huecos que acababan de aparecer de repente. Cientos y estaban compuestos por muchos huecos fuertes, los más débiles de los cuales eran la clase Adjuchas. Soifon se movió rápidamente por todo el Rukongai, sus ojos nunca se desviaron de los movimientos de los huecos sobre ella. Aunque fue extraño. A pesar de que los Hoyous llegaron a la sociedad de almas, no atacaron a ningún residente del Rukongai que estaba literalmente indefenso bajo el poder de un. Quizás algunas de las almas espiritualmente fuertes más prometedoras podrían sobrevivir a un encuentro con un hueco, pero con un hueco de clase Adjuchas incluso con entrenamiento a menos que uno hubiera desbloqueado su Zanpakuto. Siendo este el caso, con la gran cantidad de almas que viven dentro del Rook, entonces estos huecos que se cuentan por cientos no se dieron un festín y, en cambio, dirigieron toda su atención a romper los muros del Seireitei. Instintivamente, ya sabía la respuesta, pero era una que le costaba creer. Lo que mostraban estos huecos era la etiqueta de una fuerza entrenada. Uno que ya había experimentado lo que era estar bajo una cadena de mando. Le recordó días trabajando hasta su puesto actual, pero dejó esos asuntos a un lado y en su lugar recordó las palabras que Kaien Shiba había dicho momentos antes del rey de los huecos. ¡Qué absurdo! Sabía por experiencia de campo cómo se movían los huecos. En lugar de seguir a un solo hueco por obligación, lo siguieron por su propio miedo con los huecos alardeando de su autoridad. Ninguno se rebelaría a través de la amenaza de muerte. En cierto modo, este razonamiento era correcto. Fue un excelente ejemplo de cómo gobernó el dios rey de Hueco Mundo, Barragan Luisenbarn. El desafío Sig y la rebelión significaba destrucción segura. Por eso nadie había rechazado jamás las órdenes del rey dios. Es decir, hasta que apareció un factor aberrante. Sin embargo, Soifon no podría tener nada sobre esto. Con demasiada frecuencia se había encontrado con escenarios similares, y este parecía ser solo otro C. Al menos esta observación hizo todo más fácil. Ahora se podría tomar fácilmente un curso de acción para reducir el número de víctimas. Golpea la cabeza y el cuerpo sin duda te seguirá. Sin embargo, para controlar una cantidad tan grande de huecos, este rey de los huecos debe poseer una fuerza superior a todos los demás en Hueco Mundo. La llevó a una sola conclusión.
Vasto lorde. La forma más elevada de poder para cualquier hueco. En cuyo caso, este razonamiento todavía la dejó perdida. Después de todo, no importa cuán influyente pelorde a los ojos de otros huecos, no podrían supervisar una fuerza tan masiva en todo momento. Quizás había más de uno. Su expresión se volvió sombría. Si ese fuera el caso, este ataque a la sociedad de almas sería la primera batalla contra un bastolorde para muchos capitanes misma. Solo el capitán jefe Yamamoto, el capitán Shunsui y el capitán Okitake pueden tener algún tipo de experiencia contra estos enemigos difíciles de Enkon. Reflexionando en silencio para sí misma mientras se escondía en uno de los muchos edificios con forma de choza del Rukongai en el distrito 50, ocultó su prese métodos que había aprendido del anterior líder del Stealth Corps. Confiada en su capacidad para mantenerse oculta, una vez más reanudó su reconocimiento, anotar todo en la memoria para transmitir la información más precisa. Se sabía que era una persona de pocas palabras y menos expresión y, sin embargo, su cuerpo no pudo evitar estremecerse después de mirar con gran atención a los huecos en el aire cargaban una ráfaga masiva de ceros que moría el cielo en múltiples vetas de color resplandeciente. Ningún Shinigami en el que pudiese sobrevivir a tal bombardeo en caso de que fueran golpeados y atrapados en la tormenta. Quizás solo el actual Kenpachi podría soportar tal cosa. Sin embargo, a pesar del poder abrumador del ataque, toda la energía se disipó naturalmente por las propiedades de la piedra Sekiseki que comprendía la Tota. Observó en silencio cómo uno de los pocos Oyous impacientes decidió intentar volar más alto en el cielo y disparar un cero directamente sobre las paredes. De embargo, también se disipó. Esto se debió una vez más al efecto de la piedra Sekiseki que genera una onda de energía especial a partir de sus superficies cortadas, formando una barrera debajo del Seireite y con las mismas propiedades que la propia piedra. Sus ojos brillaron en dirección al grupo de huecos más cercanos al centro. ¿Hubo algún tipo de movimiento antes de que demasiado pronto ocurriera algo? Inesp una lanza. Era un arma de aspecto pintoresco con un diseño similar a ramas entrelazadas que subían por toda la longitud del eje de la lanza roja. Habiendo aparecido desde dentro del grupo de huecos, se desplomó lenta y discretamente hacia la barrera generada por la piedra Sekiseki que abarcaba la mitad superior del Seir. Al verlo aumentar la velocidad a medida que descendía, no pudo evitar abrir y cerrar la boca con incredulidad, ya que por un momento pareció como si la lanza atravesara los efectos de negación espiritual de la barrera. La escena ante ella se parecía a la acción de empujar un dedo contra un globo inflable. Sin embargo, donde un lado estallaría, ambos lados se derrumbaron. La lanza roja, como si su existencia fuera negada, la piedra Sekiseki comenzó a reducirse en pequeños pedazos de polvo fino arrastrados por el viento. Sin sorpresa y consternación de Soifón, una parte de la barrera equivalente al diámetro de la lanza roja fue atravesada a través de la barrera, y se estaba cerrando. Era como si la lanza tuviera una propiedad similar a la piedra Sekiseki que impedía que la barrera se recuperara rápidamente. Esto fue absurdo. Tendría que informar de esto inmediatamente. Sin embargo, algo le impidió moverse. Pero eso es imposible, no pudo evitar murmurar, viendo emerger otra lanza roja, y luego otra, seguida de otra. Mientras esto sucedía, también notó que otro grupo de huecos había comenzado a descender hacia el suelo en dirección a las puertas. Esto también era huecos poseían una fuerza natural superior a la de las almas humanas normales. Los guardianes de la puerta, que eran físicamente fuertes, normalmente eran levantar las puertas, ya que los ataques basados en espíritus eran inútiles. Como tal, no significaba eso que los mismos huecos podían levantar las puertas o tenía que admitir que la previsión del capitán en jefe era asombrosa. Ya había enviado a varios capitanes de escuadrón para reforzar esas puertas. Tan pronto huecos incluso intentaran levantar las puertas, solo se encontrarían con la muerte. Lo que fue realmente preocupante fue la irracionalidad de las lanzas que se propagaban por encima. Ahora había suficientes para perforar una brecha. Considera la barrera en caso de que cayeran con éxito. Afortunadamente, debido a la gran cantidad de lanzas que ahora se cernían sobre la cabeza, fue fácil para otro SH Seireite reaccionar. Sin embargo, probablemente no fueron testigos de la habilidad de estas lanzas ya que la inicial era demasiado pequeña para ser perceptible. Cualquier resto de ella había desaparecido hace mucho tiempo. Recordando las órdenes que había instruido el capitán jefe Yamamoto, estaba segura de que uno o dos capitanes estarían cerca del área. Todo lo que tendría que alertarlos de alguna manera del peligro de estas lanzas.
Contempló en silencio para sí misma mientras al mismo tiempo preparaba su cuerpo para la acción. El capitán jefe Yamamoto la había enviado a realizar un reco casi una hora, y probablemente tenía suficiente para hacer un informe general. Sin embargo, esta situación no era una en la que ella pudiera simplemente irse que observar cómo la barrera que rodea al Seireite y se ve comprometida. La pregunta ahora era, ¿qué haría ella? Sin embargo, esa pregunta no era algo sobre lo que ya no tuviera la libertad de reflexionar. La lluvia de lanzas rojas descendió. Mierda, maldijo antes de acelerar hacia adelante en un estallido de Shumpo, llegando directamente frente al aluvión de lanzas que descendían. Su velocidad de nada comparada con su velocidad de cortes, pero sabía que probablemente se debía a que el enemigo no había previsto que este ataque fuera bloqueado, ni agilidad y la velocidad que ella poseía. O tal vez, el enemigo simplemente estaba probando algo. De todos modos, era poco probable que pudiera defenderse por segunda vez. Pero con lo que tenía en mente, probablemente no necesitaría hacerlo. Chasqueó la lengua cuando su atuendo quedó casi reducido a jirones por maniobrar dentro de la tormenta de lanzas. No era la parte de bloqueo lo que era desvío. No podía permitir que las lanzas cayeran medio peligrosamente sobre la barrera del Seireitei, por lo que no tuvo más remedio que salirse de su camino tierra fuera de ella. Cuando la última lanza estaba a punto de hacer contacto con la barrera del Seireitei, rápidamente la agarró con la mano y miró al otro Shinigami que miraba fija desde detrás de la barrera. Luego, sus ojos se dirigieron a uno de los individuos que estaba buscando. Asegurándose de haber hecho contacto visual con Toshiro Itsugaya en el otro lado, tocó directamente la punta de la lanza en la barrera y permitió que Toshiro efectuó de la lanza antes de huir rápidamente. Con esto y el intelecto del joven capitán, Toshiro debería comprender la situación y reaccionar en consecuencia. No tenía que ser Toshiro, pero de los 3 capit ya había enviado, ella lo había visto primero. El tiempo era esencial y ya podía ver los movimientos de múltiples huecos que convergían en su ubicación. Entonces, con solo un asentimiento hacia Toshiro, se opuesta, con un rastro de huecos siguiéndola. ¿Pero quién era ella? Ella era Soifon, la líder de este Alt Corps y la Shinigami más rápida actual dentro de la sociedad de almas. En cuestión de segundos, la distancia entre ella y los Oyous que la perseguían aumentó drásticamente hasta el punto en que ella no era más que una mota en desapareció repentinamente. Decidió ocultarse dentro de un bosque profundo en el Rukongai, se acomodó y descartó su atuendo andrajoso para usar el atuendo más ligero y ajustado que igual que el uniforme Shinigami, era de color negro, pero sin hombros, lo que permitía un mayor rango de movimiento durante el combate. Respirando lentamente, comenzó a procesar sus observaciones y comenzó a compilar una lista de prioridades para enviársela al capitán jefe Yamamoto. Había mayor importancia. 1. Los huecos no llegaron y se reunieron en una mansión desordenada, sino que parecían ser un grupo organizado con fuertes capacidades. 2. Existía una forma de liderazgo entre los huecos, evidente por la forma en que ninguno de los huecos se sintió tentado por la gran cantidad de almas dentro. Tanto, presenta una oportunidad para terminar con toda esta farsa cortando al líder por la cabeza. Y lo más importante 3. Una lanza de propagación con la capacidad de neutralizar el campo protector alrededor del Seireitei. Este hecho fue el más importante propio campo el que impidió que la gran mayoría de los huecos entraran en el Seireitei desde todas las direcciones. Sus pensamientos se reunieron en un instante, luego se puso de pie y se volvió en la dirección en la que había dejado al Seireitei anteriormente. Era uno de los que este Alt Force había creado a lo largo de los años en el Rukongai para monitorear cualquier comportamiento sospechoso. Estaba más en línea con tomar M contra cualquier mala conducta cometida cerca de los distritos por el Seireitei. Era solo que no creía que alguna vez se hubiera utilizado para ayudar en la recopilación de inteligencia de una fuerza invasora de huecos. Todo tenía sus usos, supuso. Sin embargo, fue entonces, cuando estaba girando para seguir su camino, que se le erizaron los pelos de la nuca. Por la salida de tu energía espiritual, debes ser una capitana, dijo una voz detrás de ella. La tomó por sorpresa y con cansancio retrocedió varios pasos, girándose para mirar en la dirección de la voz antes de que sus ojos se abrieran. Era difícil de discernir antes detrás de la cubierta de los numerosos adjuchas, pero su suposición había sido correcta. Vasto Lorde. Un hueco que parecía un humanoide. Este debe ser uno de los que lideran el ejército de adjuchas arriba, y como tal, un instigador del ataque contra la sociedad de almas.
El que estaba frente a ella verde que se rizaba ligeramente por las puntas, y su cuerpo se parecía al de un caballo. Ella chasqueó la lengua antes de evaluar más al oponente. Por la mirada en los ojos de Bastolorde, estaba claro que estaba tranquilo a pesar de la situación, lo que significa que confiaba en su fuerza para luchar contra no era irrazonable. Tal como Bastolorde había dicho acerca de sentir la salida de energía espiritual que estaba liberando, también podía sentir la salida que este Bastolorde está mucho más alta que la suya. Sin embargo, eso no significaba que fuera menos peligrosa. De los capitanes de los 13 escuadrones de guardias de la corte, no se sabía que ella poseyera ninguna técnica sofisticada o que tuviera reservas sustanciales espiritual. En cambio, ella era la capitana del Stealth Corps, y eso en sí mismo tenía su propio significado. Sin palabras, sacó su espada, sus ojos escanearon los alrededores y evaluaron su situación. No podría escapar sin alertar al enemigo de su presencia y, por los perseguidores. Además, estaba sola contra este Bastolorde, pero afortunadamente este Bastolorde estaba en una posición similar a la de ella. Solo. Esta configuración era todo lo que necesitaba. Pica a todos los enemigos hasta la muerte. Suzumebachi. El momento en que Toshiro vio a la capitana Soifon rebelarse, fue el momento en que inmediatamente envió a sus subordinados a avisar a los otros dos Caps. Sin embargo, no pudo entender las acciones de Soifon hasta el momento en que ella reveló la habilidad de esas lanzas descendentes. Sus ojos solo pudieron agrandarse con sorpresa antes de que su expresión cambiara a una de profunda agitación, ya que una vez más, el mismo ataque que ese desviar comenzaba a aparecer de nuevo uno por uno. Era incomprensible. ¿De dónde venían estas lanzas y cómo poseían la capacidad de eludir la barrera protectora emitida por la piedra Sekiseki? Simplemente no. Incluso el Zanpakuto de un Shinigami dependía de la fuerza de refuerzo de la energía espiritual de un Shinigami y, como tal, se convertiría en nada más que una después del contacto. Esas lanzas deben haber sido hechas de una construcción similar y, sin embargo, perforan un agujero en la cúpula protectora. Aunque tenía sus dudas, Soifon ya le había mostrado los resultados. Ya no había necesidad de especular, era mucho más necesario actuar sobre medidas. P.R. Matsumoto. Toshiro llamó a su teniente. Rajiku Matsumoto era la teniente del escuadrón 10, y era una mujer naturalmente abierta con cabello naranja largo y frondoso que caía como una cascada. Llevaba un collar alrededor de su cuello que consistía en un anillo de plata con una cadena que lo atravesaba y desaparecía entre la depresión entre sus consi de capitán. Ella respondió secamente, sabiendo la gravedad del asunto. Póngase en contacto con el capitán jefe y transmítale la situación, dijo Toshiro rápidamente antes de ascender en el aire. Ya hemos enviado un mensaje para Kaname y Komamura se apresuren hacia esta área. Por ahora, es mucho más imperativo entregar esta información al capitán jefe. Toshiro chasqueó la lengua, pensando profundamente. Soifon probablemente tenía una variedad de información para impartirle al capitán jefe, pero puede en retrasos después de moverse para interceptar el último ataque del enemigo. Como tal, la información que entregaría puede no ser tan útil como lo es ahora. O informar cualquier noticia que pudiera recopilarse. En este caso, un arma que puede traspasar la barrera alrededor del Seireike era de suma importancia en la reinteligencia. Tanto Soifon como Toshiro tenían la misma opinión al respecto, excepto que Toshiro estaba en una mejor posición para informar a los subordinados que tenía. Este era un trabajo apropiado para Rajiku, ya que Toshiro ya había enviado a la mayoría de los miembros de su división para ayudar a fortificar diferentes lugares restantes para llamar a los otros capitanes enviados con él. Por lo tanto, Rajiku fue el único que quedó para informar. Entendido, capitán, saludó Rajiku antes de salir corriendo hacia las barracas del Escuadrón 1. Mientras tanto, Toshiro continuó observando en silencio el creciente número de lanzas que se formaban arriba. En el tiempo que le tomó hablar con Rajiku habían dado casi otros 100, y esta vez, estaba claro que su velocidad de descenso era mucho más rápida que antes. Posiblemente porque el enemigo ya había utilidad. En ese caso, no dejaría que los enemigos hicieran lo que quisieran. Lluvia sobre los cielos helados. Yorinmaru. La Zanpakuto de Toshiro apareció cuando desenvainó su espada. Era una katana estándar con una guarda en forma de cruz que abarcaba la mayor parte de la hoja. Había una cadena unida a una pequeña hoja de media luna. Desde el temple reluciente, una pequeña niebla de niebla fría lo rodeó. Sin perder tiempo, Toshiro inmediatamente comenzó a utilizar la habilidad de Yorinmaru.
Yorinmaru era exactamente lo opuesto a la Zanpakuto de Yamamoto, que era el tipo de fuego más fuerte. En cambio, era el tipo de hielo más fuerte. Tal como indica, permitía al usuario utilizar el hielo en el aire y en la atmósfera como arma para derrotar a los enemigos del usuario. Siendo el tipo de hielo más fuerte, e incluso afectar el clima mismo, formando espesas nubes de lluvia que se convertían en nieve en el aire. Otras fortalezas incluyeron habilidades más allá de las de normales. En este caso, solo el dibujo de su espada había creado múltiples capas de hielo en una cúpula gruesa para defenderse de las lanzas que se aproximaban. Los MSX que rodeaban al Seirete disiparon naturalmente la energía espiritual, y eso fue lo que compuso la mayor parte del hielo. En cuyo caso, el hielo que ha haber desaparecido, pero había utilizado una abertura que habían hecho los propios enemigos. Los agujeros ya perforados a través de la barrera se recuperaron a un ritmo abismal. Por supuesto. Al filtrar con precisión su energía espiritual a través de los huecos, congeló una capa justo encima del resto de la barrera que protege al Seireite y terminó sus preparativos. Había una gruesa pared de hielo de varios pies de espesor que tomaría una cantidad considerable de tiempo pasar, incluso para Capit Kenpachi de la 11ª División. Suspirando aliviado, agradeció internamente a Soifon por su advertencia antes de cerrar los ojos y fortalecer aún más las defensas externas. En unos mome espesa de blanco escarchado lo rodeó cuando las capas de hielo de arriba se volvieron más y más como vidrio a medida que el hielo se endurecía aún más. Por el momento, esta cantidad de preparación por parte de Toshiro debería ser suficiente para detener y permitir que el capitán en jefe Yamamoto decida un Q de cualquier manera. Nada sale como se esperaba. Por un brevísimo momento, Toshiro había quitado los ojos de las lanzas que descendían mientras se acercaban a las capas defensivas de hielo que se asentaba su mirada. En cambio, examinaba los movimientos de los otros Shinigami a su alrededor y se aseguraba de que los de su escuadrón estuvieran en su posición. Sin embargo, se confundió después de hacerlo. Después de todo, las caras que mostraban no eran de alivio después de evitar una catástrofe, sino que sus expresiones parecían algo así como incredulidad. Algo andaba mal. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo de repente registró un dolor agudo muy parecido a ser apuñalado por múltiples agujas al mismo tiempo. Mirando hacia su brazo, sus ojos no pudieron evitar agrandarse. Fue simplemente porque vio el extremo puntiagudo de una lanza roja.